Buenas tardes, esta es la clase de la unidad 7. En la unidad 7 nosotros tenemos la empresa familiar. La empresa familiar es una empresa que generalmente la mayoría de las empresas en la Argentina son empresas familiares. Entonces se le trató de dar una protección jurídica, si bien no hay una legislación específica de la empresa familiar donde se dé un concepto en la legislación y todo lo que implique su reconocimiento y sus protocolos y todo eso. El nuevo Código Civil le otorga mucha protección o mayor protección a la empresa familiar en distintos articulados que ahora los vamos a ver, donde a través de la partición de la herencia o a través de que, por ejemplo, los cónyuges pueden ser socios o distintas nuevas reformas que hubo que ayuda a este instituto de la empresa familiar que es mayoritario en la Argentina. Bueno, entonces la empresa familiar, podemos definir la empresa familiar como aquella organización de los factores de la producción. En la mayor parte del capital se encuentra en manos de los integrantes de una familia, quienes además asumen el gobierno y la gestión de los negocios y proyectan hacia las sucesivas generaciones. De esta definición se desprende que el sistema familiar conjuga tres subsistemas, o sea que es como que uniera lo que es la propiedad, la familia y la empresa. Ustedes entienden que unir la familia y la empresa ya implica conflictos. Más allá de que tiene muchas ventajas, tiene además muchas debilidades, porque a la vez, al ser familia, si nos ponemos a pensar en el común de la gente, las empresas familiares, así como tienen confianza y por ahí prosperan, superan crisis, un montón de cosas, también traen conflictos. Y también o cuando hay diferencia entre hermanos o diferencias o cosas así que traen aparejado problemas. Tienen sus ventajas y sus debilidades. Entonces, vamos a ver respecto a la importancia que tiene la empresa familiar. Tiene una enorme importancia económica, social, moral, porque es reconocida en todo el mundo. Hay empresas familiares que pasan por décadas en distintos países. Por eso, acá le ponemos a modo informativo distintos porcentajes donde existen, por ejemplo, Italia, el 99% son empresas familiares, Estados Unidos también el 99%, son porcentajes altos, digamos. Aun cuando no coincidan todos los autores, la mayoría coinciden que son más de la mitad de las empresas son empresas familiares. En la Argentina se considera que hay más de 1 millón de empresas familiares, o sea que nos representa el 80% del tejido empresarial, que eso es bastante, o sea que el 60% del patrimonio y del 60% de los puestos de trabajo del sector privado. O sea que la empresa familiar tiene una enorme importancia y en nuestro país mucho más. Pero si vemos la comparación con los demás países, la mayoría también tiene empresas familiares. Entonces, tienen distintas clases de importancia, una económica, moral, social, como dijimos. ¿Por qué económica? Porque las empresas familiares, como dije, resisten mejor las crisis. ¿Por qué? Porque generan, mantienen trabajo, pueden llevar adelante proyectos a largo plazo, porque al no estar urgidas por la necesidad de ganar o obtener ganancias inmediatamente. Y el deseo de prosperar como empresa familiar. Aparte también tiene una importancia social, porque en lo social la empresa familiar tiene mejores relaciones con el personal, con la comunidad donde se empeñan y con el medio ambiente circundante. Es como que siempre tienen respeto a las familias que formaron su empresa. Nosotros tenemos un país muy de la costumbre y entonces reconocemos a la empresa de la familia tal que montó la empresa, que empezó de abajo. Entonces generalmente generan mucho respeto. Por eso también tiene una importancia moral, de gran importancia en la empresa familiar, porque congrega dos instituciones muy valiosas de la sociedad humana: la familia con los valores, protección, procreación, culturización, y la empresa,
que es generadora de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Pero a su vez, como hablamos, las empresas familiares tienen muchas debilidades. La convivencia en el seno de los dos sistemas distintos, que es el subsistema familiar y el subsistema empresarial. Esta convivencia no es nada fácil. La informalidad de muchas veces, la falta de profesionalización, la falta de planeamiento en el relevo generacional, en la sucesión, en el liderazgo, la falta de planificación de la transferencia patrimonial, que eso también trae problemas, la inexistencia de canales idóneos para la comunicación familiar, o cuando hay una confusión entre límites, fondos, los roles de la familia, la empresa, la propiedad. Entonces, tiene bastantes debilidades y genera bastantes problemas. Una de las soluciones que se encuentra generalmente en la empresa familiar es poder realizar el protocolo de la empresa familiar. ¿Qué es el protocolo de la empresa familiar? Es un acuerdo que regula las relaciones de una familia con la empresa de la que ésta es propietaria. Entonces, en su variante formal constituye un escrito, un instrumento escrito, lo más completo, detallado, donde está firmado por todos los miembros de una familia, que al mismo tiempo son los socios de la empresa. Delimita el marco de desarrollo y las reglas de actuación y las relaciones entre la empresa familiar y su propiedad, sin que ello pueda interferir en la gestión de la empresa y su comunicación con terceros. Entonces, esta es una manera de regular las relaciones de familia en las empresas familiares a través de este protocolo. Este protocolo, las funciones es regular las relaciones, los límites entre la familia y la empresa, la sucesión en la gestión de la empresa, se puede establecer quién va a ser el sucesor, el mantenimiento familiar de la propiedad de la empresa y la sucesión en dicha propiedad. Una función fundamental también es constituir un instrumento para prevenir, gestionar o resolver conflictos entre los familiares y socios. En el protocolo nosotros podemos establecer qué método vamos a utilizar para resolver los posibles conflictos. Pueden establecer que pueden ir a un arbitraje o a una conciliación, a una mediación. Muchas cosas se pueden establecer en este protocolo para tener un método de solución de los conflictos ante todos los problemas que acarrea una empresa familiar. Entonces, más allá de la función del protocolo, hay bastantes vacíos en el régimen jurídico argentino respecto a la empresa familiar. Las RAT para la empresa familiar, ¿qué son las RAT para la empresa familiar? Son las resoluciones alternativas de disputas. ¿Sí? RAT significa resoluciones alternativas de disputas. ¿Esto qué es? Cuando hay disputas en una familia o los conflictos en una empresa familiar, tienen la opción de las distintas resoluciones alternativas, que a su vez nos vamos a remitir a lo que vimos en la bolilla 6, que son las distintas medios alternativos de resoluciones de conflictos, como son la mediación, el arbitraje, la conciliación. Entonces, en el marco de la legislación actual, hay que lograr, como hay un vacío al régimen jurídico respecto a empresa familiar, que lograr las interpretaciones jurisprudenciales integradoras y tutelares. Cada familia debe encarar sí o sí un trabajo de estructuración jurídica, es decir, darle un marco de la legislación vigente para que le otorgue más fuerza jurídica posible a los acuerdos. O sea que la empresa necesita tener una estructuración societaria. Por otra parte, además del protocolo de la empresa familiar, que tiene que tener una debida estructuración societaria, mediante la adopción de un tipo, cláusulas estatuarias, reglamentos pertinentes. Cabe mencionar que también está la existencia de otros instrumentos jurídicos de sustentabilidad de la empresa familiar, como son los acuerdos accionistas, testamentos, fideicomisos o seguros. Pero entonces en este protocolo, además de tener un protocolo, ellos deben tener una debida estructuración societaria. Es necesario también que se encaren reformas legales, tanto en el ámbito del derecho de familia como el de sociedades, como el propio de la empresa familiar, sin perjuicio de destacar que hay muchos avances en la materia. Ha traído el nuevo Código Civil y Comercial, nos trajo bastantes avances. Si bien, como ya lo dije, no incluye una legislación especial en materia de empresa familiar que la regule,
por ejemplo, su reconocimiento, definición, principio, reglamentación del protocolo familiar, con la publicidad y sus efectos, sí se prevé una serie de modificaciones al régimen antes vigente, donde hay un nuevo marco legal que es muy positivo para el funcionamiento y la continuidad de la empresa familiar. El valor legal del protocolo de la empresa familiar. El protocolo no tiene valor frente a terceros, salvo que se incluyan sus previsiones en los estatutos o reglamentos societarios inscriptos o en fideicomiso u otros contratos traslativos de la propiedad. El Código Civil y Comercial incrementa el valor legal del protocolo entre las partes y frente a terceros conforme a 4 normativas. En primer lugar, por la admisión que el texto hace del pacto de herencia futura en el artículo 1010 del Código Civil, donde alude que los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de gestión empresaria o de prevención o solución de conflictos, esto es lo que nos dice el artículo, lo que inequívocamente se refiere, aunque no lo nombra, es el protocolo de empresa familiar y por ende le da un rango de contrato que incluye disposiciones especiales con efecto entre partes y frente a los terceros, digamos. O sea que le da un valor legal más allá de que cuando hace referencia al pacto de herencia futura, más allá de que no lo alude, tiene un lugar en nuestra... Luego, en segundo término, también puede ser incluido el protocolo cuando se habla en la categoría de los contratos asociativos del 1442 y subsiguientes del Código, ya que es tanto de colaboración como de organización y también participativo. Es una clara comunidad de fin, es decir, el funcionamiento y la continuidad de la empresa familiar. Estos contratos tienen libertad de formas, de contenidos y producen efectos entre partes, aunque no estén inscriptos. O sea que también puede ser el protocolo incluido dentro de la categoría de los contratos asociativos. En tercer lugar, también tiene mayor oponibilidad por aplicaciones extensivas a las normas sobre sociedades informales, que permiten la invocación entre socios e inclusive la oponibilidad de sus causas frente a terceros que las conocían al contratar, respecto a los contratos no inscriptos, que sería el 22 y 23 de la ley de sociedades, digamos. Y finalmente, el 1024 contempla también la extensión activa y pasiva de los efectos del contrato a los sucesores universales, salvo inherencia, incompatibilidad o prohibición, lo que autoriza trasladar los efectos del protocolo a los herederos no firmantes. O sea que tenemos distintas maneras de darle valor al protocolo de la empresa familiar. Puede ser incluido como un contrato asociativo, puede ser también aplicación extensiva por las sociedades informales o de las sociedades de la sección cuarta. También puede ser contempla también a los efectos del contrato los sucesores universales. Respecto a las sucesiones y regímenes alternativos de partición hereditaria en relación a la empresa, tenemos la admisión del pacto sobre herencia futura cuando se trata de una empresa familiar. Esta es una de las modificaciones más trascendentes para la empresa familiar. En tanto va a permitir una programación de la sucesión de la propiedad de la empresa. El artículo 1010 del Código, en su segundo párrafo, y como excepción de la prohibición general de pactos sobre herencia futura, establece que los pactos relativos a una explotación productiva o participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de gestión empresaria o a la preservación o solución de conflictos, puede incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones a favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Entonces, estas son distintas modificaciones al Código Civil que ayudan a todo lo que es la empresa familiar. Como hoy les decía, que si bien tiene un vacío legal, hay muchas modificaciones que ayudaron. Por ejemplo, ese pacto de herencia futura, también el aumento de la porción disponible del padre, porque esta porción legítima al heredero forzoso se reduce
en el Código Civil y Comercial, pasando de quinta parte a 2/3 partes en el caso de descendiente. Vale decir que se aumenta la porción disponible del testador, que pasa a ser un tercio de los bienes, con los cuales puede favorecer la propiedad de aquellos herederos con vocación de continuar a la empresa, ampliando los márgenes de programación de la sucesión, porque a veces hay herederos que quieren continuar con una empresa y otros no. Entonces esto es una de las modificaciones que ayuda a la empresa familiar. Entonces, también otro es que limita a los parientes políticos, otra de las reformas. Permite al matrimonio con separación de bienes. A través del régimen de separación de bienes se logra que el cónyuge del socio familiar no tenga derecho a reclamar nada de la empresa en caso de conflicto. O sea que la reforma de la separación de bienes también es algo que ayuda, colabora al vacío jurídico que hay en cuanto a empresa familiar. También en los matrimonios por comunidad de ganancias, otorgar el carácter de propio de los resultados capitalizados, que eso está en el artículo 491. Ello impedirá que el excónyuge del socio familiar pueda adquirir por tal circunstancia la calidad de socio e interferir en la empresa familiar. También tenemos que previene y soluciona conflictos. Es decir, el reconocimiento del arbitraje para dirimir conflictos en cuestiones patrimoniales de la empresa. Esto es lo que ya explicamos, que podrían en un protocolo familiar disponer ya en cuanto a soluciones de conflicto o en cuanto a las RAD, proponer dirimir los conflictos ya sea en un arbitraje o en una mediación, en una conciliación, que serían las distintas resoluciones de disputas que puedan aparecer en una empresa familiar. Se reducen las propiedades de reclamar la propiedad ya donada a favor de un heredero, porque al impedir que otro heredero excluido pueda dejar sin efecto tales donaciones, si las consintió cuando se hicieron, si ya pasaron 10 años desde la entrega de los bienes o si se le abona el dinero, en dinero su cuota legítima, ¿no? En los casos de los divorcios o sucesión, atribuye preferentemente la empresa al socio familiar. El juez debe conferirla a quienes participaron en su formación y a favor de quienes estén más capacitados para llevarlos adelante. También se fortalecen las empresas familiares informales, que es lo que hablábamos hoy, que serían las sociedades informales, las sociedades de la sección cuarta. Esta nueva reglamentación por la cual los contratos son oponibles entre socios y frente a terceros que lo conocieran, pueden ser titulares de bienes registrables y que los socios solo responden en forma mancomunada por las deudas sociales. Esto significa un fortalecimiento a las empresas familiares. También admite la sociedad anónima unipersonal, que es el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, que ya vimos, esta sociedad unipersonal que es para lo que se realizó la reforma de la Ley 26.994, que también da capacidad a los cónyuges para ser socios entre sí, sin importar el tipo societario. Los cónyuges pueden ser socios, lo que facilita la validez y formalización de una empresa familiar en sus primeras etapas, cuando son socios el padre y la madre solamente y todavía no tuvieron hijos. O sea que hay bastantes reformas que ayudan a darle un poco de formato legal a esta empresa familiar, si bien no la contempla jurídicamente en una parte especial y no está regulada especialmente. Este nuevo Código Civil y Comercial tiene bastantes herramientas para darle valor legal.